Hola a todos, bienvenidos a mi canal y hoy en nuestra cita con la historia visitamos el castillo de Ribadeneyra, situado en la localidad ya despoblada de Caudilla, en Toledo, España. A unos 20 minutos de la capital y en medio de la llanura se encuentra el pueblo de Caudilla, que a su vez pertenece al término municipal de Santo Domingo de Caudilla, en el norte de la provincia. Se puede llegar a través de la carretera nacional 403 entre Maqueda y Torrijos y desde allí salir por la carretera local Toledo 4521V. Al castillo accedemos a través de un camino de tierra a escasos 300 metros de dicha carretera. Este lugar es muy famoso entre los fotógrafos nocturnos y la verdad es que da mucho juego, dada la poca contaminación lumínica del entorno. Es raro ir por allí y no encontrar a alguien haciendo fotos, y sobre todo en las noches de verano, cuando las altas temperaturas de Toledo dan un poco de tregua. Los cielos son totalmente claros y la Vía Láctea luce con todo su esplendor. Hacen del lugar algo mágico y a la vez misterioso. Las primeras referencias históricas del pueblo de Caudilla se remontan al año 1216. Entonces aparece el topónimo Capdela en algunos documentos mozárabes, al referirse a una alquería próxima a Val de Santo Domingo. Se interpreta que hace referencia a Caudilla. Todo el término perteneció a Fernando de Ribadeneyra, personaje muy vinculado a don Álvaro de Luna. En aquel momento era conocido como Fernando de Valladolid y en 1447 se cambió el nombre en honor a su origen gallego. En ese mismo año adquirió la villa de Caudilla de manos de don Fernando Álvarez de Toledo, primer conde de Alba. ¡Ey! ¡Venga! ¡Dale al botoncito de suscribir! ¡Que es gratis! ¡Venga! ¡Gracias! Fue mariscal de Castilla y alcalde mayor de Toledo. Hacia 1449-1450 se finalizó la construcción de la fortaleza, y es desde aquí, con 100 caballeros y con el rey Enrique IV a la cabeza, donde partieron hacia la ciudad de Toledo, que se había levantado en favor de su hermano, el infante don Alfonso. En esta época era muy habitual el enfrentamiento entre Alfonso y Enrique, hijos de Juan II y hermanos de la futura reina Isabel la Católica. Es de suponer también que los hechos son posteriores de la farsa de Ávila, en la que algunos nobles castellanos depusieron a Enrique y nombraron rey a su medio hermano Alfonso en 1465. Alfonso moriría poco después, en 1468. Se cree que envenenado en Cardeñosa, en la provincia de Ávila. Más tarde, en 1474, Fernando fundó un mayorazgo en favor de su hijo, Pedro de Ribadeneyra. En ese mismo año, don Fernando muere y es enterrado en la iglesia de Santa María de los Reyes de Caudilla junto a su mujer, doña Guiomar. A lo largo del siglo XV, los Ribadeneyra fueron miembros de la élite municipal de Toledo y ocuparon sendos cargos de regidores y jurados. Durante el siglo XVI, el titular del señorío fue don Juan de Ribadeneyra, mariscal de Castilla y con casa en el pueblo de Novés. En el siglo XVIII, el castillo continuaba en poder de la familia, concretamente de doña María Amparo Villarroel y Ribadeneyra. La noble estaba, a su vez, casada con don Pedro de Chaves, sexto conde de Noblejas. En el siglo XIX, María Cristina de Habsburgo, como regente de Alfonso XIII, creó el título de conde de Caudilla, en favor de Manuel Chaves y Baramendi, mayordomo de semana de Alfonso XIII. Dicho título actualmente lo ostenta José María de Egaña Barrenechea. Todo el edificio es de mampostería con las esquinas de la torre mayor reforzadas con silares de piedra. Los muros de la construcción son de piedra y medían alrededor de 2 metros de grosor. Este es el material más usado en este tipo de construcciones, gracias a su dureza y a su abundancia. Su planta tenía forma rectangular y contaba con un foso. Es un pequeño castillo palaciego no militar del último periodo feudal, y se trata del perfecto ejemplo de castillo señorial, situado en un terreno totalmente llano y diáfano. Contaba con 4 torres redondas en 3 de sus esquinas,
probablemente tendrían una garita cada una. La única que queda en pie, se puede observar en lo más alto la imagen del Cristo del Sagrado Corazón. La puerta está formada por un arco rebajado en ladrillo y está rematada por almenas, mientras que en la orientada al noroeste estaba la torre del homenaje, cuadrada, de mayor volumen que las otras, hoy desaparecida. Tenía 3 plantas con ventanas en los 2 pisos centrales. La inferior tuvo bóveda de cañón y los pisos segundo y tercero techo de madera. El cuarto nivel era la terraza almenada y el escudo de los Rivadeneyra, en campo de oro, una cruz floreteada de gules y cargada con 5 veneras de plata, en la punta 3 fajas ondeadas de azur. Hoy irreconocible en la última de ellas. Esta torre era la residencia del señor y albergaba algunas de las estancias más importantes, como el almacén de víveres. Su nombre, común a todos los castillos medievales, proviene de ser el lugar donde se practicaba la ceremonia del homenaje. En esta, el señor entregaba a su vasallo un feudo a cambio de auxilium et consilium, es decir, auxilio militar y consejo político. Entre los restos de la torre del homenaje y el único cubo que ha sobrevivido, se abre la puerta de entrada con un arco escarzano que estuvo protegido por un matacán, como atestiguan las mensualas que se sitúan sobre ella, y sus esquinas eran redondas y contaban con garitones. Todo el conjunto estaba rodeado por un foso que en la actualidad se presenta colmatado. Lamentablemente, ahora solo quedan en pie una pequeña torre circular con la imagen de Cristo arriba y la parte derruida de la torre del homenaje. Parte de la fachada se vino abajo debido posiblemente a los fuertes vientos que azotaron la zona durante algunas semanas en el año 1999. Se halla bajo la protección de la Declaración Genérica del Decreto del 22 de abril de 1949 y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español, y a pesar de ello es una prueba más de las consecuencias que trae la dejadez y la falta de preocupación tanto de las administraciones públicas como de los dueños particulares. A finales del año 2018 se presentó una iniciativa para adquirir y remodelar el castillo para apoyar el patrimonio cultural de la zona, que sufre como muchas otras la despoblación. Una destilería usó el nombre de Castillo de Caudilla como reclamo para elaborar un whisky. La venta de este producto, cuyo nombre rendía homenaje a los 100 hombres que acompañaron a Enrique IV a Toledo, sería destinado a la recuperación de la fortaleza. Desgraciadamente, el proyecto no llegó a buen puerto. Como curiosidad, hay que comentar que el grupo Post Newman grabó su videoclip Turn It en el pueblo de Caudilla y se pueden ver magníficas imágenes del castillo. Ahora hablemos un poco del poblado de Caudilla y de su magnífica iglesia. La iglesia parroquial de Santa María de los Reyes de Caudilla es de filiación estilística popular y su cronología data entre los siglos XIV y XVII. Es un templo parroquial de planta rectangular que consta de una sola nave cubierta con techo plano. Queda aislada del presbiterio mediante un arco triunfal de medio punto. El presbiterio, a su vez, es cuadrado y de mayor elevación que la nave, cerrándose con una techumbre plana de escayola y recorrido por una moldura de Escocia perimetral con 2 lunetos a los lados. En los 4 ángulos se observan restos de lo que pudieron ser los arranques de arcos pertenecientes a una bóveda, en la actualidad perdida. En el imafronte se ubica el coro, elevado sobre un gran arco carpanel del mismo ancho que la nave. En el costado sur se abre una capilla cuadrada cubierta por una bóveda y que hace las veces de baptisterio, y ya bajo el coro una reducida dependencia que se utiliza de almacén y la escalera de acceso a la torre campanario.
el exterior vemos que la fachada es de mampostería, en la que se aprecian restos de enfoscado. La torre de las campanas en el piecero es de planta cuadrada y 3 cuerpos de mampostería con sillares angulares. El último cuerpo posterior es de ladrillo. El ingreso se realizaba en la fachada meridional, a través de un atrio cerrado con cubierta inclinada. Cuando se abandonó la iglesia, se tapiaron todos los accesos para evitar vandalismos, y todos los objetos de valor pasaron a la iglesia de Santo Domingo de Silos. En la actualidad, su fachada está casi repintada de blanco, que contrasta con el color negro del tétrico árbol quemado que hay en uno de sus laterales. Del poblado hay datos de que en 1847 la población de Caudilla ascendía a 188 habitantes repartidos en 36 casas. A partir de aproximadamente 1880 la población de Caudilla entró en franca decadencia. A principios del siglo XX solo quedaban 34 personas distribuidas en 8 hogares. A unos metros al otro lado de la carretera se sitúa el cementerio. Frondosos cipreses rodean el recinto tapiado, un puñado de lápidas resisten en el interior y una cruz descansa en la entrada. Debajo se puede leer: esta tierra fue regada en 19 de septiembre de 1936 con la sangre de los mártires. Eran Claudio Ruiz Bajo y sus 3 hijos, José, Alejandro y Jesús. Claudio era el hacendado a quien pertenecía la mayoría de las tierras de Caudilla cuando estalló la Guerra Civil Española. Las hijas supervivientes, Dolores y Cándida, se repartieron el pueblo en 2 fincas al final de la contienda. Los habitantes de Caudilla eran, por tanto, los jornaleros de estas familias, dedicados a la agricultura y a la ganadería. La mecanización del campo sustituyó la mano de obra por máquinas, y los pocos vecinos que quedaron terminaron por mudarse a Val de Santo Domingo en la segunda mitad del siglo XX. Así las cosas, en 1972 se plantea la fusión con el cercano municipio de Val de Santo Domingo. En julio se reúnen ambos alcaldes junto al gobernador civil y al presidente de la Diputación Provincial para tomar una decisión al respecto. La falta de habitantes y de medios económicos es determinante. Se propone, pues, la fusión de ambos municipios bajo el nombre de Val de Santo Domingo Caudilla. A nadie se le escapaba que, por debajo de la formalidad de una fusión, en realidad se escondía la absorción de un pueblo por su vecino. En el expediente aparece el que quizás sea el último acto administrativo del Ayuntamiento de Caudilla, la ratificación definitiva del acuerdo de fusión fechada en octubre de 1972. Actualmente algunas de las viviendas se mantienen como casas de campo, será fácil ver alguna con gente, y los campos de trigo y cebada que rodean el despoblado están cuidados por agricultores de la localidad próxima. En sus inmediaciones encontraremos el abrevadero en forma de cruz, a su lado las ruinas de la antigua escuela ayuntamiento con algunos pinos replantados de forma reciente. El resto del pueblo es apenas una calle, las casas que no siguen habitadas están en ruinas y algunas tienen sus puertas abiertas para ser visitadas por los más curiosos. Con esto terminamos la visita por la historia del castillo de Caudilla y de su pueblo. Y ya sabéis, como siempre digo, darle al like, comentar, tanto si es bueno o malo, si queréis que vaya a algún sitio en especial, no sé, lo que creáis conveniente. Y no os olvidéis, y muy importante, de suscribiros al canal, activar la campanita y muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!